Aquí estamos hablando de que Dios escoge a los adolescentes y los escoge para darles identidad, porque muchos adolescentes han perdido su identidad y Dios los escoge para eso, para darles identidad, para sacarlos de las tinieblas, de un mundo pecaminoso, de un mundo que está absorbiendo la vida de los adolescentes y llevándoles a la oscuridad del pecado. Y Dios los escoge para sacarlos de ese mundo de tinieblas, pero también para usarlos en medio de esta generación, una generación que ha perdido su identidad, una generación que se creen ahora animales y ya no son seres humanos. Ahora se sienten gatos, se sienten perros, se sienten caballos. Mira la generación que les ha tocado vivir. Una generación, ustedes lo ven como algo gracioso, ¿no? Porque su misma característica de adolescente los hace ver así, ¿no? Como ver a alguien que por ahí en la calle sale con una máscara y dice que es caballo. Y para usted es un chiste, una risa, ¿no? Pero ese es algo serio, porque muchos adolescentes y jóvenes están en esa condición porque han perdido su identidad. Bendito sea el Señor. Por eso que todo adolescente que entiende que ha sido escogido por Dios va a empezar ahora a vivir con una identidad propia de la cual Dios le ha dado. Ese adolescente que ha entendido que Dios le ha escogido va a empezar a llevar una vida de santidad en medio de esta oscuridad pecaminosa. El adolescente que ha entendido que Dios le ha escogido, ese adolescente ya no vive por vivir. Ese adolescente vive con un propósito en su vida. Ese adolescente ya no se va a distraer, no se va a entretener en lo vano, en las tinieblas, en el pecado, porque ha entendido que hay un programa especial para su vida. Puede darle palmas al Señor. No sé si usted se ha dado cuenta que en medio de nuestra sociedad muchos adolescentes están buscando identidad. Muchos están buscando ser valorados en las redes sociales. Otros están buscando ser valorados entre los amigos. ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué piensan? Otros están buscando ser valorados en la apariencia. No saben qué hacer con su cuerpo y quieren ser valorados por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos quieren ser aprobados por andar en la moda de estos tiempos y cuantas cosas más. Pero ¿qué es lo que les está diciendo en esta hora la palabra de Dios? Porque aquí la palabra de Dios está dando una declaración poderosa, una declaración profunda. Atesóralo en tu corazón para que el diablo no tome ventaja, para que Satanás no gane ventaja alguna en tu vida. No tomes en poco la palabra del Señor. Y mira lo que te está diciendo aquí la palabra, porque usted no está aquí por una casualidad. Usted no está en esta edad de su adolescencia por una casualidad en los caminos del Señor. Usted no ha llegado como invitado aquí por una casualidad, sino que el Señor a través de su palabra te hace una declaración poderosa. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes, está diciendo a los adolescentes, son linaje escogido. Amén. Esa es la palabra del Espíritu Santo usando la vida del apóstol Pedro. Alabanzas al Señor. Y aquí Pedro no está diciendo tal vez ustedes sean escogidos. Tampoco está diciendo cuando sean adultos ustedes van a ser escogidos. No,
Está haciendo una declaración fuerte. Está diciendo de una manera directa: vosotros sois linaje escogido. Alabado sea el Señor. Eso quiere decir que el Señor ha puesto sus ojos sobre tu vida. A tu temprana edad, Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Así es que dile al que está a tu lado: Dios te ha escogido. Dile, Dios te ha escogido. Amén. No tenga temor, no tenga miedo. Usted no, mira, yo le cuento una experiencia. Mi esposa, como muchos de ustedes aquí, llegó a una iglesia evangélica. Tenía ella 14 años. Y a sus 14 años, ella tuvo una experiencia donde Dios usó la vida de aquel pastor de jóvenes, porque en esa iglesia había un pastor líder de jóvenes, de adolescentes. Y dice que estaban reunidos, había como una confraternidad. Y dice que aquel pastor se acercó y le dijo a mi esposa, ella jovencita, 14 años tenía, le dijo: tú vas a tener muchos hijos y te vas a casar con un hombre que predica la palabra, y vas a ir por los campos, por las ciudades, por las aldeas, por la costa, por la sierra, por la selva. Dice que le puso la mano. Y después de darle todas esas palabras, agarró su Biblia y le entregó a mi esposa y le dijo: esta Biblia le vas a entregar a tu esposo. Esto no es para ti, esto va a ser para tu esposo. Ella se quedó asombrada, se quedó asustada. Hablarle a una niña de 14 o a un adolescente de 14 años, ella se quedó así, paralizada. Pero todo eso lo guardó y pasaron los años. Terminó el colegio, terminó la universidad, se graduó, sacó su título, su colegiatura. Gloria al Señor. Y luego me conoció a mí. Y luego el Señor hizo una obra en nosotros maravillosa. Y se ha cumplido todo lo que aquel pastor le dijo a sus 14 años. Tengo 6 hijos. Esa Biblia que le había regalado, ella me lo entregó y me dijo a mis 14 años: ese pastor me dijo que esta Biblia iba a ser para ti. Y con esa Biblia salía la obra misionera. Cristo vive para siempre. Con eso, ¿qué quiero decirles a ustedes? Que ustedes, adolescentes, no son producto de un accidente, no son producto de la casualidad. Ustedes no son productos del error. Ustedes no son uno más del montón. Ustedes han sido escogidos por Dios. Y puedes darle gloria a Dios. Puedes darle gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Y cuando Dios le escoge a alguien, lo escoge con propósito. No lo escoge al azar, sino lo escoge con un propósito. ¿Qué querrá hacer Dios con tu vida? Porque Él ha llegado a tu vida a esta temprana edad. Así que tenga mucho cuidado con lo que te está seduciendo el mundo, con lo que el diablo te está metiendo a la cabeza. Porque el propósito de Dios es más grande. Por eso dice la Biblia dice que Jesús por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, se menospreció el pecado. El diablo vino, dice la palabra, que Jesús fue tentado en todo. Y un día vino y le dijo: si postrado me adorares,
todos estos reinos te voy a dar. Pero el Señor estaba mirando el programa, el propósito de Dios, que lo que Dios tenía preparado para él era más grande. Lo que el diablo le estaba ofreciendo, lo que el mundo le estaba ofreciendo. Él miraba que un día se iba a sentar a la diestra del trono de Dios, y toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra iba a confesar que Jesucristo es el Señor. No te dejes seducir por el mundo. No te dejes seducir por las maquinaciones del diablo. No, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Yo estoy perdiendo mi tiempo y mira, los demás son diferentes. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Mira, dice aquí la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. La primera verdad que un adolescente debe recibir es esta: Dios te escogió. Dios te escogió. Ya Dios ha decidido por ti. Ya Dios te escogió. Siéntate privilegiado, privilegiada, porque pudo haberles escogido a otros, pero te escogió a ti. Te escogió a ti con un programa especial. Gloria a Cristo, hermanos. Aleluya. El mundo allá afuera quiere definirte por lo que tienes, por cómo te ves, por tus errores, por los momentos que te has equivocado. Te quiere definir por tu pasado. Gloria a Cristo. O por lo que otros opinan de ti. Pero aquí usted hoy está viendo que Dios te define por su palabra. Por su palabra. Así que Dios te empieza a darte una identidad. El mundo te define por lo que ve, etcétera, pero Dios te define por su palabra. Y aquí Dios te da identidad. Gloria al Señor. Y tu identidad no está en los likes. ¿Cuántos likes me dan por lo que yo cuelgo? No, ahí no está tu identidad. Tu identidad no está en tu apariencia. Tenga mucho cuidado. Tu identidad no está en tus amistades, porque hay algunos: no, pero si yo no me junto con ellos, ¿qué van a decir? No, ahí no está tu identidad. Tampoco tu identidad está en tus errores, porque ¿qué adolescente no ha cometido errores? Eso a ti no te puede definir. Aquí el Señor te está diciendo: tu identidad está en Cristo. Ahí está tu identidad. Cuando Dios dice que eres escogido, ninguna voz que se levanta contra ti, ninguna voz de rechazo va a poder quitar el valor que Dios ha puesto sobre tu vida. Aunque te rechace tu propia familia, aunque te rechace tus propios amigos, tú vas a tener un valor especial. Porque ese valor no te lo ha dado el mundo. Ese valor te lo ha dado Dios. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, encontramos muchas biografías. Una de ellas es de David. Y David era un joven pastor. Y su padre solo lo miraba como un joven pastor. Nadie miraba más allá de lo que David podía llegar a ser. Su padre y sus hermanos decían: no, él es un pastor, ese del campo, allá mira. Eso es lo que miraba su propia familia.
Pero cuando vemos la Biblia, Dios miraba en ese joven pastor, miraba a un rey. Mira la óptica de Dios. Adolescente, mira cómo Dios te estará mirando. Cómo te mira tu familia, cómo te miran tus amigos, cómo te miran tus compañeros del colegio, pero cómo te estará mirando Dios. A David lo miraban como un joven pastor, sus familiares, sus amistades, pero Dios estaba mirando en David un rey. Cristo vive para siempre. Cuando vamos a ver la historia de Jeremías, ese joven se sentía incapaz, que no podía, pero Dios lo llamó a Jeremías profeta. Mira cómo ve Dios la vida de una persona. Samuel era un niño que creció en el templo. Y cómo Dios le habló a Samuel en medio de aquella oscuridad, en medio de aquella noche, le dijo: Samuel. Cristo vive para siempre. Y esas biografías, porque hay muchas, podemos hablar de María, etcétera, pero todas esas biografías nos da a conocer que Dios sigue llamando a los adolescentes. Dios los sigue mirando, Dios los sigue escogiendo. ¿Qué plan tendrá Dios con tu vida? Tú no te imaginas. Algunos quizás ya han tenido algunos destellos, como José, cuando ya empezó a tener sueños y empezó un día a mirar cómo el sol, la luna y las estrellas. Dice el libro de Génesis, desde el capítulo 37 en adelante, se habla de la historia, de la biografía de José. Y dice que las 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban hacia él, Y dice que fue y se le contó a sus padres. Y su padre se sorprendió. ¿Qué sueño es esto, muchacho? Le digo, ¿qué sueño es esto? Y su padre interpretó el sueño y le dijo: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos un día nos vamos a postrar ante ti? ¿Qué sueño es eso? Yo no sé a cuántos de ustedes ya Dios les estará dando algunos destellos, algunos sueños, algunas manifestaciones, alguna revelación. Esté atento, adolescente, porque esta etapa de tu vida se va volando, pero este es el momento para que usted ponga oído a lo que Dios quiere hacer con su vida. Cristo vive para siempre. Dale palmas al Señor de la gloria. Aleluya. Así es que usted no diga: yo soy muy joven, que yo no voy a poder. Porque acá dice la palabra, el Señor te dice: mas vosotros sois linaje escogido. Así que tú no digas: yo no sirvo. No digas: no, Dios no creo que a mí me pueda usar. No digas eso. Si Dios te escogió, eso quiere decir que Él te va a capacitar, que Él te va a guiar, que Él te va a librar del lazo del cazador, te va a librarte de la peste destructora. Pero tienes que estar atento a su llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando en algún momento usted se sienta rechazado, adolescente, por los amigos o por la misma familia o por alguna persona, por la sociedad, usted se siente en algún momento rechazado, rechazada, usted tiene que recordar esta palabra. Cuando alguien te rechace, usted tiene que decir: yo soy escogido por Dios. Cristo vive para siempre.
Cuando en algún momento tú te sientes solo, sola, que nadie te acompaña, que estás ni la familia. Pero en ese momento, cuando el diablo te está diciendo: mira, a ti nadie te ama, nadie te quiere, te han dejado solo, te han dejado sola, mira, te has quedado huérfano, te has quedado huérfana, te has quedado sin papá, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? En ese momento tú tienes que recordar esta palabra: aunque mi padre no esté a mi lado, aunque mi madre no esté a mi lado, aunque me he quedado huérfano, yo soy escogido por Dios. Usted va a ver cómo va a empezar a matar los dardos del maligno. Se va a apagar esos dardos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el enemigo se levante, porque dice la palabra que Satanás es el acusador. Y cuando te empieza a acusar por algún error que has cometido, y te acusa, recuérdale: sí, me equivoqué, cometí un error, pero he entendido que yo soy escogido por Dios. Puede darle palmas al Señor de la gloria. Maravilloso es el Señor. Y cuando nosotros hablamos que una persona es escogido por Dios, significa que usted tiene mucho valor, que no te lo ha dado la sociedad, que te lo ha dado Dios. Si Dios te escogió, tu vida tiene mucho valor. Porque hay algunos adolescentes que están cargando con palabras que le han herido en lo profundo de su corazón. Quizás tu propia familia, quizás tu propio padre o tu propio hermano o hermana te ha dicho: tú no sirves. Tú no sirves. Tú no vales para nada. Tú nunca vas a cambiar. Dice que un joven, un adolescente de 14 años, pero ya tenía una apariencia como de 18, de 20 años. Era alto, robusto. No parecía que tenía 14 años. Pero dice que este jovencito aprendió a hurtar las cosas de su propia casa. Y siempre se llevaba algo. Pero un día él puso su vida en las manos del Señor y empezó a ir a la iglesia. Su vida cambió. Pasado un año, dice que se perdió un dinero de la casa y todos le empezaron a mirar a él. Y sus hermanos le dijeron: devuelve. Pero dice: pero yo no he tocado. Y su otro hermano: devuelve. Y todo el mundo decía: pero devuelve, devuelve. Su madre también le decía: devuelve. Pero decía: pero como yo no he tocado. Y desde sus hermanos su familia se empezaron a alterar. Y su madre, en ese enojo, dice, le dijo a aquel adolescente, a aquel muchachito: la verdad, lo mejor que hubiera sido es que tú nunca hubieras nacido. Y dice que él salió de la casa muy triste y llegó al pastor y pidió una consejería y le dijo: pastor, me he venido a despedirme de usted. Y el pastor dijo: pero ¿cómo que te vas a despedirte? ¿Sí, vas a viajar? No. Sino que, ¿qué ha pasado? He decidido quitarme la vida. Y el pastor le miró y le dijo: pero ¿por qué estás tomando esta decisión? Y le contó la historia.
de que él antes robaba, se llevaba cosas de la casa, pero desde el día que él tuvo un encuentro con el Señor nunca más volvió a tocar. Y ahora se perdió un dinero, pero todo le echaba la culpa. Y él decía que no lo tomó, pero le echaban la culpa. Y hasta que su madre le dijo: lo mejor hubiera sido que tú nunca hubieras nacido. Y él le dijo al pastor: y mi madre tiene razón, mejor yo nunca hubiera nacido. Y en ese momento el pastor empezó a hablarle de la cruz de Cristo. Empezó a decirle: no, tú ya no eres esa persona, tú ya no tienes esa identidad, tú ya no eres un ladrón. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que fue a la cruz por ti. ¿Y quién es el que fue a la cruz? Cristo, pastor. Y en esa cruz se derramó una sangre. ¿Quién derramó esa sangre? Cristo, pastor. Y luego lo enterraron a ese personaje, pero al tercer día resucitó. ¿Y quién es el que resucitó? Cristo, pastor. ¿Y quién es el que ha tocado la puerta de tu corazón? Cristo, pastor. ¿Y quién es el que te abraza? Y cuando dice que el pastor le empezaba a guiar, él empezaba a llorar y empezaba a sentir, aunque su familia, su madre no lo creía y no lo amaba, pero había alguien que lo amaba en gran manera. Cristo vive para siempre. Porque esas palabras hieren la vida de un niño, de un adolescente. Gloria al nombre del Señor. Y aunque nadie crea en ti, y aunque la gente, tus amigos, tu propia familia te diga que tú eres un problema, que tú a nadie le importas, pero yo quiero decirte algo en esta hora, adolescente, que ninguna palabra humana tiene mayor autoridad que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice: linaje escogido eres. Para Dios usted es un linaje escogido. Eso quiere decir que tu valor no lo determina la gente, tu valor lo está determinando Dios, su palabra. Así que ya Cristo pagó el precio por ti. Y el pago es un pago de sangre. Se ha derramado la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que tu vida vale demasiado para Dios, que tú eres muy importante para Él. Quizás alguien te ha rechazado, quizás tu padre te ha rechazado, quizás tu madre te haya dicho: tú nunca debieras haber nacido. Pero Dios te escogió. Pero Dios puso sus ojos en ti. Quizás alguien te ha menospreciado, pero a Dios le ha placido llamarte. Le ha placido hacer algo grande contigo. Así que dile al que está a tu lado, dile, mírale, tú eres escogido por Dios. Dile, eres linaje escogido. Gloria al Señor. Quizás nadie ve nada en ti, como la familia de David no miraba nada en ese joven pastor, pero Dios ya está mirando en ti un propósito grande. ¿Qué querrá hacer Dios con tu vida? Usted no está aquí por casualidad. Cristo vive para siempre. Así que usted ha sido escogido por el Señor. Usted ha sido llamado de las tinieblas. Mira lo que dice la palabra. Aquí el texto bíblico dice: aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios no te llamó para dejarte igual. Aquí estamos viendo que Dios te llamó para sacarte de las tinieblas. Y aquí las tinieblas representan el pecado. Aquí las tinieblas representan la confusión.
Aquí la tiniebla representa la rebeldía. Aquí la tiniebla representa las malas amistades. Aquí las tinieblas representa los vicios ocultos. Aquí las tinieblas representa la vida doble. Aquí la tiniebla representa las mentiras y todo aquello que apaga la comunión con Dios. Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Tú ya no puedes estar siguiendo las tinieblas. Dios te ha llamado para brillar en Cristo. Pero no vas a poder brillar mientras que tú sigas abrazando lo oculto, lo malo. Eso va a ir apagando ese brillo. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. No vas a poder estar encendido en el fuego de Dios, porque hay algunos que quieren estar encendidos, prendidos en el fuego, pero no vas a poder mientras tú sigas alimentando lo malo, el pecado en lo secreto. No vas a poder brillar. Dice aquí la palabra que Dios te ha llamado a su luz admirable. Eso quiere decir que hay cosas que un adolescente que ha sido llamado, escogido por Dios, debe aprender a soltar. Puede darle palmas al Señor. Cristo vive para siempre. Y usted va a preguntarme y decir: y pastor, ¿y qué tengo que soltar? Si Dios me llama, entonces ¿qué tengo que soltar? Tú tienes que soltar todas aquellas amistades que te están alejando de Dios. Tienes que hacerlo. Tienes que soltar todo contenido que está contaminando tu mente. Tienes que soltarlo. Tienes que soltar toda conversación que está ensuciando tu corazón. Tienes que soltarlo. Tienes que romper con toda relación que está apagando la comunión con Dios. Tienes que soltar toda costumbre que está debilitando tu fe. Eso te toca a ti. Ya Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. No estás por casualidad, pero tú tienes que soltar todas estas cosas. Ser escogido no significa vivir como todos. Significa vivir apartado para Dios. Vivir para Él. Vivir para agradar al Señor. Usted no se imagina lo que Él va a hacer, hermano. Porque si tú te sueltas, si tú no valoras, de aquí a unos años, a unos meses, tendremos noticias tan tristes. Oye, el fulanito está metido allá en la droga, metido allá en la discoteca, metido allá en la borrachera. Mira, la muchachita ya está embarazada, le han embarazado. Ha quedado madre soltera. El otro que ha estado estudiando ha dejado los estudios. Por eso tienes que soltar todo lo que esté contaminando tu corazón, tu mente, tu alma, y enfocarte en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cristo vive para siempre. Mira el consejo que le dio el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo. Vámonos a primera de Timoteo, al capítulo 4.
Alabado sea el Señor. Abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo. Voy a leer el verso 12. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12. ¿Lo tiene? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, Dios quiere adolescentes que sean ejemplos en su forma de hablar, ejemplos en su conducta, ejemplos en su fe, ejemplos en pureza, ejemplos en amor. Aquí el Espíritu Santo quiere limpiar, quiere llenar, quiere encender la vida de los adolescentes. Pero los adolescentes necesitan rendirse al Señor, abrir su corazón, ser sinceros con Él, reconocer si hay alguna lucha, alguna batalla, algo que está contaminando su mente. Decir, sácalo, arráncalo. Como dijo David, mete el hisopo por dentro y límpiame, y seré más limpio, más blanco que la blanca lana. Cristo vive para siempre. Volviendo a Primera de Pedro y terminamos. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Estamos en el verso 9. Y ahí se ve, lo tiene, los que han sido escogidos por Dios. Significa que ustedes tienen un propósito. Y dice ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, aquí Dios no te ha llamado para que solo ocupes una silla en la iglesia, sino dice que te ha llamado para que anuncies sus virtudes. Eso quiere decir que tu vida adolescente, tu vida, tu conducta tiene que dar testimonio de Cristo. Tiene que hablar de Cristo tu conducta. Eso quiere decir que tú tienes que brillar en tu casa, brillar ahí en tu hogar, en tu familia. O sea, tu primera misión empieza en casa. Y cuando tú vas a brillar, cuando tú aprendes a obedecer a papá, a mamá. Cuando vas a brillar, cuando tú aprendas a respetar tu casa, a respetar a tus padres. Cuando tú vas a empezar a brillar, cuando aprendas a ayudarlos a ellos en los quehaceres del hogar. Cristo vive para siempre. Cuando vas a brillar, cuando tú aprendas a pedirles perdón. Oh, gloria al nombre del Señor. Vas a empezar a brillar cuando tú empiezas a orar por ellos. Cuando tu carácter cambia. Esa es la primera misión. Porque mira lo que está diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Aleluya. A veces es más fácil parecer espiritual en la iglesia que mostrarlo a Cristo en la casa. Por eso que un adolescente tiene que brillar en su casa. Tu familia, tus padres, tus hermanos no pueden hablar de ti que eres un adolescente rebelde, que eres un adolescente que hace llorar mucho a mamá, que trae mucha preocupación a papá. No, tienes que brillar primeramente en la casa, pero también brillar en la iglesia, porque la iglesia necesita adolescentes que brillen llenos del Espíritu Santo. La iglesia no necesita adolescentes fríos, no necesita adolescentes distraídos, no necesita adolescentes que viven por costumbres mundanas. Cristo vive. Dios está buscando adolescentes que oren, que adoren a Dios en espíritu y en verdad, que sean serviciales, que
aprendan a evangelizar, que aprendan a tener compasión por las almas. Dios está buscando a esos adolescentes que amen su presencia. Porque no hay cosa más linda que estar en la presencia del Señor. Cristo vive para siempre. Así que no esperes ser adulto para servir al Señor. Dios quiere usarte desde tu temprana edad. Dios quiere que tú brilles en la iglesia, pero también Dios quiere que tú brilles en medio de la sociedad. Brilla ya en tu colegio, brilla ya en tu barrio, brilla entre tus amigos, brilla aún en tus redes sociales. ¿Y cómo tú vas a brillar en medio de toda la sociedad que tú vives? Porque esa sociedad vive en la mentira, vive en el engaño. Pero tú ahora vas a brillar viviendo en la verdad, diciendo la verdad. Hermanos, brilla, adolescente. Brilla. No practiques el pecado. No te avergüences de Cristo. Empieza a brillar. Diferénciate de los demás por andar en lo correcto, por andar en lo que agrada a Dios. Que tu vida muestre que Cristo vive en ti. Y vas a ver la recompensa que vas a tener. Porque el Señor dice: si tú me honras en medio de esta sociedad, ante esta sociedad pagana, perdida, adúltera, tú me aprendes a honrar, entonces yo también te honraré en público. Puede darle palmas al Señor. Cristo vive para siempre. La Biblia nos dice que una luz no ha sido creada para esconderla, sino ha sido creada para que alumbre en medio de las tinieblas. Así que, amado adolescente, hoy Dios te está recordando algo poderoso. Te está diciendo que eres escogido por Él. No te ha escogido tu familia a ti te ha escogido ahora Dios, con un plan, con un propósito. No llores por lo que pasaste en tu niñez, en tu infancia. Quizás te ha golpeado mucho, ha herido tu corazón, pero ahora Dios quiere hacer algo grande contigo. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Puestos de pie ahora. Cierra tus ojos. Por un momento habla con Dios. Por un momento escudriña tu corazón. Y tienes que entender que tú no eres un accidente, que tú no eres un error. Adórele al Señor. Tú eres un linaje escogido. Dios te ha escogido para darte identidad, para mostrarte tu valor, para sacarte de las tinieblas, para que brilles con propósito. Esta generación, esta sociedad necesita adolescentes llenos del Espíritu Santo.